Hoy, desde México, a pocos días de las elecciones, los obispos piden a los sacerdotes no influir en el voto de los feligreses. Misioneros brasileños cumplen 10 años evangelizando, dando salud y educación en uno de los países más pobres de África. Del Vaticano a Colombia llega una importante reliquia del apóstol San Judas Tadeo para su veneración por siempre. En la fiesta del Corpus Christi, los peruanos celebran los 375 años del único milagro eucarístico en el país. Apareció el niño Jesús en una hostia consagrada. El Papa dice a los gobiernos que el migrante debe ser recibido y gestionar su presencia en el país, aunque luego implique enviarlo de regreso. Hola amigos, hola Di, llegamos al final de la semana. Así es, Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde México, en donde este fin de semana se eligen a nuevas autoridades de gobierno. Hacia el cierre de campaña para un mejor discernimiento, católicos comprometidos no han dejado de pronunciarse sobre los temas innegociables para un votante desde el punto de vista de la fe, frente a las propuestas de los candidatos a la presidencia y el Congreso en forma especial. Por su lado, los obispos han hecho lo propio, invocando la calma y correcciones. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta más. México se prepara para uno de sus procesos democráticos más importantes en la historia del país, con la realización de las elecciones generales este 2 de junio, en el cual se votarán más de 20,000 cargos, incluyendo presidencia, gobernadores, así como también miembros del Congreso. En la contienda presidencial se encuentran 3 candidatos. Xóchitl Gálvez, quien se postula por la coalición Fuerza y Corazón, que agrupa los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Por otro lado está Claudia Sheinbaum, quien representa la alianza Sigamos Haciendo Historia, liderada por Morena, el partido fundado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También está en la contienda Jorge Álvarez Maínez, quien es el candidato de Movimiento Ciudadano. Las campañas presidenciales culminaron el pasado miércoles 29 de mayo con eventos masivos en todo el país. Durante casi 3 meses, desde el 1 de marzo, los candidatos recorrieron México presentando sus propuestas y programas políticos buscando ganar el apoyo de todos los votantes. Claudia Sheinbaum mostró una fuerte presencia en sus eventos, destacando su capacidad para continuar con el legado de López Obrador, mientras que Xóchitl Gálvez se centró en demostrar su viabilidad como una alternativa de cambio, y Jorge Álvarez Maínez trabajó para atraer votantes jóvenes a quienes buscan una opción distinta. Desde el jueves arrancó un periodo de veda electoral de 3 días, diseñado para que los ciudadanos reflexionen sobre su voto sin la influencia de propaganda política. El clima social en el país está cargado de expectación. Los resultados de estas elecciones no solo determinarán quién será el próximo presidente o gobernante, sino que también definirá la composición del Congreso y, por ende, la dirección que tomará el país en los próximos años. A medida que se acerca el 2 de junio, los obispos mexicanos hicieron un contundente llamado a los sacerdotes y religiosos del país para que respeten las leyes electorales y también respeten el derecho de los ciudadanos a elegir su candidato de manera libre. En un comunicado divulgado el 28 de mayo, la Conferencia del Episcopado Mexicano recordó a los líderes religiosos su responsabilidad de ser ejemplos de rectitud y respeto a las normas que rigen a la sociedad. Las palabras de los obispos se enmarcan en un contexto donde se han viralizado videos de sacerdotes llamando a votar por candidatos específicos. Esto ha generado preocupación, ya que la legislación mexicana prohíbe a los ministros de culto realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido político o asociación política alguna. Ante estos incidentes, el episcopado ha reiterado la importancia de que los religiosos mantengan una postura neutral y eviten influir en la decisión electoral de los ciudadanos. Para asegurar el cumplimiento de esta normativa, los obispos han establecido lineamientos claros para sus miembros, con el fin de evitar conductas que pudieran ser objetos de sanciones en materia electoral. Los obispos mexicanos, la Conferencia Religiosa y otras instituciones de la Iglesia Católica como los jesuitas convocaron una jornada de reflexión llamada Una luz por la paz, la cual insta a las personas a congregarse en espacios públicos, a prender una veladora o una lámpara con la intención de reflexionar sobre estas elecciones. La jornada está llamada a realizarse a las 7 de la noche, hora de México, la cual busca invocar la protección divina y pedir por unas elecciones libres y pacíficas. Los fieles católicos están siendo motivados a congregarse en plazas, canchas, atrios, casas, en cualquier espacio
evitando el uso de mensajes o símbolos partidistas. El llamado es claro: encender una vela, la luz de un teléfono móvil, un incienso o cualquier objeto disponible mientras se medita, se pide y se genera un pensamiento positivo por el bienestar del país durante las elecciones. El evento también tendrá una presencia en redes sociales donde se alienta a los participantes a compartir sus reflexiones utilizando el hashtag Una Luz por la Paz. En este gesto simbólico se pretende convertirse en un símbolo de la determinación del pueblo mexicano para construir el futuro de paz y estabilidad. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Ahora dirigimos la mirada a Brasil, donde una asociación católica con mucho éxito realiza una difícil misión en uno de los países más pobres de África. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta esto y más. El obispo auxiliar de Anápolis, Monsenhor Dilmo Franco, viajó a la Guiné-Bissau, junto con 3 sacerdotes de su diócesis. Ellos visitaron la misión que la comunidad católica Nueva Alianza tiene en el país hace casi 10 años. Monsenhor Dilmo Franco y los sacerdotes fueron recibidos con alegría por los misioneros y por el pueblo de la ciudad de Gabu, en Guinea-Bissau. El objetivo del viaje fue conocer la misión formada hoy por 4 miembros de la comunidad Nueva Alianza. Los misioneros brasileños donan sus vidas a la evangelización en este país del África. Además, ayudan en la salud y educación. Agora, cuando hablamos de las necesidades que se perciben ahí, tendríamos que subdividirlas en necesidades materiales, necesidades espirituales, necesidades intelectuales. Es decir, en todos los ámbitos tenemos grandes necesidades en Guinea-Bissau. En todos los ámbitos. Guinea-Bissau está al oeste de África. Tiene poco más de 2 millones de habitantes, de los cuales solo el 12% son católicos. Es uno de los países con menor índice de desarrollo humano del mundo, según el informe de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Fue colonia de Portugal hasta 1974, por lo que el portugués sigue siendo la lengua oficial. E às vezes se sente impotente de ver tanta necessidade e de poder fazer tão pouco. A veces uno se siente impotente al ver tanta necesidad y poder hacer tan poco, pero lo poco que se hace allí es mucho. Toda la ayuda que se envía es bienvenida y marca una gran diferencia en la vida de quienes la reciben. Diferença na vida daqueles que as recebem. Este es el Colegio Santa Josefina Baquita, fundado por la comunidad católica Nueva Alianza en 2016. Es la primera escuela católica de la ciudad. Actualmente atiende 184 alumnos, la mayoría de familias musulmanas. Agora as crianças podiam entrar no pomar, podiam comer. En su visita, Monsenhor Franco estuvo con los niños y les contó historias. Ficava sentadinho ali olhando as crianças brincarem. Además, estuvo en la Jornada Diocesana de la Juventud, donde celebró la misa y compartió con los jóvenes algunas palabras. El obispo y los padres también visitaron el trabajo de la comunidad en el Hospital Regional de Gabu. Allí, los misioneros apoyan un proyecto de Cáritas Diocesana con mujeres que sufren embarazo de riesgo. Mientras estuvieron ahí, tuvieron la gracia de conocer la historia de Mamosani. Ella tuvo 5 abortos anteriores. Su sueño era tener un bebé. Y gracias al trabajo de la misionera Camila, que es enfermera y acompañó toda su gestación, pudo salir de esta vez del hospital con su bebé en los brazos. Entre otras noticias, la hermana Inaca Navarro Lucas, la religiosa más anciana del mundo, cumplió 116 años el lunes 27 de mayo. La hermana Iná celebró sus 116 años con una pequeña fiesta junto a su comunidad y familia. A pesar de las dificultades propias de su edad, la hermana Iná recibió a sus invitados, agradeció la celebración y expresó mucha alegría. Cuando cumplió 110 años, ella recibió una bendición especial del Papa Francisco. Ella vive en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, en la Casa de Ancianas de las Hermanas Teresianas de Brasil, comunidad
en la que ingresó a los 19 años de edad en 1927. La casa en la que vive no fue afectada por las inundaciones que afectaron la ciudad de Porto Alegre y todo el estado de Rio Grande do Sul en mayo. Ficamos preocupados, ¿no? En marzo, cuando le pregunté sobre el secreto de su longevidad, ella dijo: ¿Qué segredo, eh? Secreto, ¿qué secreto? Un gran secreto es rezar, es rezar. Yo rezo el rosario todos los días, todos. Todos los días, todos. Recemos hoy por la hermana Iná, para que siga siendo testigo del amor de Dios. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Y en Colombia, por primera vez, un santuario contará con una importante reliquia de uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra corresponsal Ida Lozada nos cuenta de qué apóstol se trata. Veamos. Los saludo desde el oriente del departamento de Antioquia, concretamente desde el municipio de El Santuario, denominado así por el santuario que quisieron construirle sus fundadores a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Pues hasta este lugar, directamente desde el Vaticano, llegó el pasado 9 de mayo una reliquia de primer grado del apóstol San Judas Tadeo. Precisamente la Basílica Santuario de San Judas Tadeo a mi espalda fue el epicentro de la entronización el pasado 22 de mayo del trozo del fémur del compañero de Jesús al que se le encomiendan las causas difíciles y aparentemente imposibles. Para nosotros es una alegría al contemplar este pedacito de hueso, saber que ese pedacito de hueso es parte de San Judas que estuvo presente en la última cena, presente en la ascensión del Señor, presente en el lavatorio de los pies, que recorrió la Galilea, recorrió Jerusalén, recorrió toda la Tierra Santa que recordamos con cariño, pues para nosotros es un símbolo y un estímulo. Yo creo que para los antioqueños, para el pueblo colombiano y especialmente para el municipio del Santuario, esta es una situación o un privilegio que el Señor nos regaló. Tener una reliquia de primer grado de San Judas Tadeo significa llegar a nuestra fe, llegar a nuestro pueblo, llegar a nuestra mente y corazón llenos de Dios. Una procesión masiva, llena de devoción y alegría, desde la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá hasta la Basílica, precedió la Santa Misa y la ceremonia durante la cual la reliquia fue presentada y consagrada. Permanecerá expuesta de manera permanente entre ellos, muy cerca de la imagen de San Judas que los ha acompañado durante más de 100 años de tradición. El obispo diocesano vino a entronizar esta reliquia que es para el pueblo santuariano, que es para la diócesis de Sonsón Río Negro y como nos indica el Vaticano. En las orientaciones que nos da el Vaticano dice que al enviar esta reliquia a este santuario auguran que esta santa reliquia aumente la fe del pueblo de Dios en Colombia y que sean cada vez más los peregrinos devotos de San Judas que vengan a visitarlo en su presencia en esta basílica. Fue el mismo nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rudelli, quien vino hasta Antioquia a entregarle la reliquia del apóstol a Monseñor Fidel Cadavid, obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro, a la que pertenece el santuario. Para mí es un milagro, porque un hijo me dio la plata para que viniera y una hija me trajo. Entonces, para mí es un milagro, un regalo de Dios. Inclusive en Santa Fe de Antioquia hay un barrio que se llama San Judas Tadeo. La celebramos los miércoles, pero esto aquí, primera vez que vengo, muy hermoso. No, pues una santidad divina, divina, un regalo precioso que no, incalculable, como se dice. Desde su entronización en la majestuosa basílica que terminó de ser construida en 1935 sobre una colina en el santuario, ya miles de fieles se han acercado a la reliquia a venerarla y a seguir pidiéndole favores, por difíciles que parezcan, a uno de los 12 que estuvo con Jesús en la última cena, el hermano de Santiago el Menor.
el hecho también seguirá posicionando a Antioquia como un destino favorito para los peregrinos y devotos de todo el continente. Un apóstol, es clarísimo. El credo que profesamos en todo el mundo dice que la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. El Apocalipsis nos da claridad que la iglesia se construye teniendo como columnas las 12 columnas de los 12 apóstoles, de tal manera que tener un apóstol, estamos hablando de la estructura esencial de la iglesia. Y algo muy interesante es que, algo que decía Benedicto XVI, la tradición es como un río que recorre años, décadas, siglos y milenios. Es un río que atraviesa la historia. Pues tener esta reliquia es conectarnos con los tiempos de Jesús. Que hace más de 100 años tenemos a San Judas Tadeo aquí acompañándonos, haciendo muchos milagros, siendo ese intercesor ante Dios de nuestros casos difíciles, y nos ha hecho muchos milagros. Invitamos a todo el mundo para que vengan y nos visiten y sientan esa devoción que nosotros queremos transmitirle a través de San Judas Tadeo. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, en la fiesta del Corpus Christi, los peruanos celebran los 375 años del único milagro eucarístico en el país. Apareció el niño Jesús en una hostia consagrada. Además, el Papa dice a los gobiernos que el migrante debe ser recibido y gestionar su presencia en el país, aunque luego implique enviarlo de regreso. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Perú celebra este mes el 375 aniversario del primer y único milagro eucarístico en estas tierras. Se trata de la aparición del niño Jesús en una hostia consagrada en un templo de una ciudad al norte del país. Los difusores del prodigio están en Lima cumpliendo una serie de importantes visitas. Para conocer más sobre este fenómeno sobrenatural en esta parte de América, está con nosotros la licenciada Jesús León, coordinadora del Grupo Católico Milagro Eucarístico Perú 1649. Bienvenida, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por esta invitación y bueno, hablar del milagro eucarístico ocurrido en 1649. Justamente, díganos algo de cómo se dio este hecho. En esa época, en Santa Clara, hubo un sacrilegio en Quito, Ecuador. Las hostias se regaron en el piso y a raíz de eso empezaron a oficiarse misas en toda la costa norte del Perú. En Eten, que estaban los franciscanos, también se oficiaron misas, y el 2 de junio, víspera de Corpus Christi, un niño de cabello rubio ensortijado con una capita morada apareció en la hostia consagrada, esa imagen. La visión se repitió el 22 de julio de 1649, cuando se oficiaba la misa en honor a Santa María Magdalena, patrona de ese entonces en nuestro pueblo, Ciudad Eten. Es un hecho maravilloso. ¿Cómo es que este hecho ha influenciado en la piedad, en la fe, en esa parte del Perú? Bueno, pues a raíz de esa época, en la primera celebración, fue cantidad de gente de rodillas, y a lo largo de los años se ha ido impulsando lo que significan el rezo del rosario, la devoción a la Eucaristía, jueves eucarísticos, procesiones con el Santísimo, novenarios, oraciones constantes que se desarrollan en enero y en julio. En los primeros años, hasta 1929, se ofició todas esas celebraciones con un cuadro. A partir de 1929 llegó una imagen representativa del Niño del Milagro que fue colocada en un anda también, que simboliza el Santísimo. En esa anda sale en procesión la imagen del Niño del Milagro, simbolizando este milagro. Esa imagen llegó donada por el Padre Jesús Zaragoza de España en el año 1929. Más recientemente, Robert Prevost, que es el cardenal prefecto del dicasterio para los obispos, él fue obispo también de Chiclayo de 2015 y 2020, él ha querido que la Santa Sede reconozca oficialmente este hecho. ¿Podría hablarnos algo al respecto? Claro, en el año 2018 llevamos la imagen a
Trujillo, a Huanchaco. Allí fue bendecida por el Papa Francisco. Al año siguiente, Monseñor Robert, en ese entonces obispo de Chiclayo, llevó 20.000 testimonios de fe al Vaticano. Desde esa fecha se ha ido trabajando en este reconocimiento, se han llevado libros, monografías, tesis, todo tipo de trabajos que se hayan desarrollado, pero también, ¿qué nos pide el Vaticano? Mucha oración. Los archivos originales están en el Archivo de Indias, en el Convento San Francisco, en el Archivo del Vaticano, y a lo largo de este tiempo, los obispos que han ido llegando, bueno, primero nuestro obispo Guillermo, que llegó en representación como administrador apostólico, después que fue Monseñor Robert, y ahora está Monseñor Edinson Farfán, están impulsando este trabajo iniciado por Monseñor Robert. Por eso también estamos acá difundiendo el milagro eucarístico. Justo, cuéntenos, sabemos que han pasado por la Catedral de Lima, también ha visitado el Congreso de la Nación. ¿Podría decirnos qué ha hecho en cada lugar? Hemos estado en la catedral el domingo en una misa especial donde se ha conmemorado la primera aparición. A Monseñor Carlos Castillo le hemos entregado un cuadro que es una pintura de la escuela cusqueña, una representación de una pintura de la escuela cusqueña, donde están allí un padre franciscano y el pueblo frente al sagrario cuando apareció el niño. Ese cuadro, Monseñor, al finalizar la misa, nos ha dicho que va a permanecer al lado del Santísimo, en la capilla del Santísimo, para que cuando la gente llegue a orar, a confesarse, a comulgar, pues va a ver ahí la representación del único milagro eucarístico. Al día siguiente hemos ido al Congreso de la República, porque allí el congresista Carlos Anderson está impulsando una ley que declare de interés nacional el reconocimiento de Eten como ciudad eucarística. Que no solamente lo pidamos los setenanos, los lambayecanos, los chiclayanos, sino todos los peruanos, desde Tacna hasta Tumbes, desde el norte hacia el sur, oriente, occidente, de todos lados del Perú, podamos pedir que la Santa Sede, con mucho fervor, con mucha oración, pero a la vez respaldada por el Estado, pueda ser declarada Eten como ciudad eucarística e impulsar el turismo religioso. Jesús León, pues qué maravillosa historia que usted nos pone al día justamente en cómo está avanzando esta causa, y esperemos que pronto sea también reconocido como usted nos cuenta. Justamente estamos en medio de este proceso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, y también estamos en otro reto que es la construcción del Santuario Eucarístico del Perú. Ya tenemos un terreno de 11 hectáreas. Muchísimas gracias por este espacio. Excelente noticia. Seguimos con el programa. Este mes el Santo Padre ofreció consejos y reflexiones sobre una serie de situaciones que preocupan al mundo hoy, planteadas en entrevista por un canal de televisión privado de Estados Unidos sobre las guerras, los migrantes, hasta la llamada maternidad subrogada o vientres de alquiler. El Santo Padre opinó. Desde el Vaticano informa nuestra corresponsal Paola Arriaza. La reciente entrevista de la cadena CBS al Papa Francisco recorrió los temas transversales de su pontificado, desde la crisis de abusos en la Iglesia y su política de tolerancia cero, hasta su llamado de paz en los países donde los niños sufren las consecuencias de la guerra. Desde el estallido del conflicto en Ucrania, el pontífice ha llevado a cabo muchos gestos concretos para pedir la paz. En febrero de 2022 se reunió con el embajador de la Federación Rusa ante la Santa Sede para expresarle su preocupación ante la guerra. Pocos meses después recibió en el Vaticano a las esposas de soldados ucranianos. Durante la oración del Urbi et Orbi de la Semana Santa de 2024, el pontífice continuó insistiendo en detener la guerra. No permitamos que las hostilidades actuales continúen a tener graves repercusiones en la población civil, que están extremados, y sobre todo en los niños. ¿Cuánto sufrimiento vemos en los ojos de los niños? Se han olvidado de sonreír esos niños en territorios de guerra. Durante la entrevista con la periodista norteamericana Norah O'Donnell, el Papa respondió a preguntas sobre la maternidad subrogada. La periodista dijo que en muchos casos esta era la única opción para la mujer, a lo que el Papa respondió que la adopción también es otro camino. En el reciente documento vaticano Dignitas Infinitas se califica a esta práctica como un atentado a la dignidad humana, ya que se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre y se pide su abolición universal.
Considero deplorable la práctica de los llamados vientres de alquiler, que atenta gravemente contra la dignidad de la mujer y de su hijo. Se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un regalo y nunca el objeto de un contrato. Además, el pontífice dialogó con CBS sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Dijo un rotundo no al diaconado femenino en el que la mujer recibe una ordenación. El pontífice subrayó que hacer espacio en la Iglesia para las mujeres no significa darles un ministerio. Entre otros temas, el Papa respondió a una pregunta sobre la crisis migratoria. Dijo que el migrante debe ser recibido y que después debe verse cómo se gestiona su presencia en el país, aunque esto implique enviarlo de regreso al país de origen. Pidió un trato digno a quienes buscan refugio en otras tierras. Queridos hermanos y hermanas, el Vaticano publicó las intenciones de oración del Papa para el mes de junio. En su mensaje advertía que ver a los migrantes con miedo provoca muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. En la entrevista, el Papa aclaró, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, que la declaración Fiducia Supplicans no bendice la unión de dos personas del mismo sexo. En su lugar, es una bendición a cada persona. Además, admite que esto ha provocado escándalo y señala que todas las personas son sujeto de bendición. La entrevista del medio norteamericano quiere resaltar algunos de los momentos más importantes del pontificado. Por ello, hace referencia a las declaraciones del pontífice que han sido titulares en todo el mundo. Finalmente, Norah O'Donnell preguntó al Papa por aquello que le da esperanza y el pontífice respondió que todo. Añadió que a pesar de ver tragedias, le da esperanza ver que la gente quiere vivir y que las personas son fundamentalmente buenas. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.